Bendiciones, mis amados, pueblo de Dios. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Desde aquí, desde este lugar, yo los bendigo. Imparto la paz de Jesucristo sobre cada una de sus vidas. Y ruego al Señor para que el Señor, así como dice su palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, así sea perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Y ruego al Señor por cada uno de ustedes, para que el Señor los lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y hoy vengo inspirado por el Espíritu Santo de Dios para compartir contigo una palabra. Y la palabra dice así: levántate y recupera lo perdido. Recupera lo perdido. Es tiempo de Dios, que los hijos de Dios se levanten a recuperar lo perdido. Se levanten a recuperar lo que se le ha dado por heredad. Se levanten a recuperar lo que les pertenece. Se levanten a recuperar lo que el Señor les dio por herencia. Porque eso es lo que me decía el Señor. Hay mucho pueblo de Dios que está hurtado. Hay mucho pueblo de Dios que está viviendo en sufrimiento en estos momentos. Que está viviendo en tristeza. Que está viviendo en amarguras. Y aún no se han levantado. Creen que eso es parte de su vida. Y déjame decirte, eso no es parte de tu vida. No es parte de tu vida que tú vivas bajo un sufrimiento. Dice la palabra muy claramente que el enemigo no vino, dice, sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero tenemos una promesa de parte de Dios. Y es que Jesucristo vino, dice, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a romper, vino y anuló toda acta, todo decreto que nos era contrario. Dice que lo clavó en la cruz del Calvario. Así que, mi querido hermano, es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde los hijos de Dios tienen que despertarse, tienen que levantarse, tienen que ir tras sus enemigos, tienen que ir tras los merodeadores, tienen que ir tras todo lo que se les ha hurtado. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, quiero compartirlo contigo. Dice Mateo 18:11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y dice en el libro de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a recuperar lo perdido. ¿Qué vino a recuperar Jesucristo? Sino lo que Adán perdió. Lo que Adán le quitó, lo que le arrebató el diablo. Cuando él se dio la transgresión de Adán, el Señor lo había puesto a Adán para sojuzgar la tierra, para tener al enemigo bajo la planta de su pie. Pero por causa de la transgresión, Satanás vino y le robó la potestad que Adán tenía. La potestad que Adán tenía para sojuzgar la tierra. Satanás se la quitó. Satanás reinaba sobre este mundo. Hasta que vino Jesucristo y lo destronó en la cruz del Calvario, hasta que vino Jesucristo y anuló toda acta, dice la palabra en Colosenses, que despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjame decirte que Jesucristo triunfó por ti. Jesucristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario por tu vida, por tu casa, por tus hijos, por tu herencia, por tu descendencia, por todo lo que te pertenece. Y es tiempo de que tú dejes de llorar, dejes de lamentarte, dejes de sufrir. Levántate y recupera lo perdido. Hazlo como hizo David, como dice la palabra. En el libro de Samuel, primera de Samuel 30, dice así, que David vino y se levantó. Dice, se levantó y vinieron y cuando mientras peleaban contra los filisteos, vinieron bandas armadas y hicieron una encrucijada y prendieron fuego a Siclac. Se llevaron cautivas a las mujeres de David. Se llevaron cautivas a las mujeres de los hombres valientes que peleaban con David. Se llevaron a los hijos. Dice que a ninguno habían matado, pero se los llevaron cautivos. Les robaron todo lo que les pertenecía. Dice que aún los hombres que peleaban con David, dice que les faltaban las fuerzas a ellos hasta para llorar. Era tan el sufrimiento que tenían,
que ya le faltaban fuerzas hasta para llorar. Habían pensado inclusive hasta apedrear a David. Pero David dice que vino y consultó a Jehová. Y este es el problema que tenemos muchos. Muchas veces el enemigo ha venido y nos ha hurtado. El enemigo nos ha robado los sueños, nos ha robado los anhelos, nos ha robado el propósito por el cual Dios nos llamó. Hemos desistido, hemos dejado los sueños, los anhelos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Los hemos dejado de lado porque el enemigo vino y nos quitó el hambre, nos quitó el deseo, nos quitó la perseverancia que ve en nosotros. El enemigo vino y nos hurtó, nos robó hasta los frutos, nos robó esos hijos. Pero déjame decirte, ¿qué hizo David? Dice que David se levantó con 600 hombres, ¿verdad? 200 de ellos se quedaron a mitad de camino cuidando el bagaje, pero con los otros 400 fue. Y dice que fue y recuperó lo perdido. No solo recuperó sus mujeres, recuperó sus hijos, pero dice también que tomó gran botín de sus enemigos. Dice que los mató a todos a filo de espada y recuperó lo intacto. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que recupere lo perdido. Es tiempo de que recupere lo que el Señor te ha dado por heredad. Levántate, pueblo de Dios. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario despojó a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas. Dice que el sepulcro no lo pudo retener. Dice que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y nos sentó a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú y yo estamos en una posición de autoridad semejante a la de Cristo. Porque nos sentó a nosotros en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador. El Señor nos dio un rango mayor de autoridad. ¿Para qué? Para despojar a nuestros enemigos, para subyugar al adversario, para venir y echar fuera ese reino caído, ese reino ilegal, ese reino de las tinieblas, que es un reino ilegal. Levántate, sacerdote de tu casa, levántate, cabeza de hogar. Y levántate y párate en la brecha, como dice en el libro de Ezequiel, que busqué un hombre que hiciese vallado y que se pare en la brecha. Es tiempo de que tú como sacerdote, es tiempo que tú como padre de familia, te levantes y te pares en la brecha. Levántate y dile al adversario: hasta aquí tú llegaste, hasta aquí ya tú no vas a seguir hurtando mi casa, hasta aquí ya no me vas a seguir robando. Voy a levantarme y recupero lo perdido. Voy tras mis enemigos. Voy tras los merodeadores. Voy tras los ladrones. Los mato todos a filo de espada. Como hizo Josué, que vino, dice que subió toda la noche y vino sobre sus enemigos de repente. Es tiempo de que vengas de repente sobre tus adversarios. Es tiempo de que te levantes y hagas guerra. Deja de estar frustrado, deja de estar desanimado y levántate con la autoridad que Jesucristo nos dio. Porque el Señor dice que lo puso a Él por cabeza de la iglesia, Y si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Y si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, como nosotros somos el cuerpo, también estamos sentados a la diestra del Padre. Así que, pueblo de Dios, cree que Jesucristo te dio a ti autoridad. Ya el Señor te dio a ti autoridad. El Señor no te dejó a ti desarmado. El Señor te dejó a ti con autoridad. Para que tú en el nombre, en la representación, en el lugar, con el poder y con la autoridad de Jesucristo. Eso significa el nombre de Jesucristo. Cuando tú dices en el nombre de Jesucristo, estás diciendo en el poder de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, en la representación de Jesucristo y en la voluntad de Jesucristo. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Pueblo de Dios, levántate. Es tiempo de que te levantes y recupere lo perdido, porque este es el tiempo donde los hijos de Dios se levantan. Este es el tiempo donde los hijos de Dios ya no van a estar más desanimados, ya no van a estar más destruidos. Dios nos reviste de una autoridad mayor. Dios nos reviste de un rango mayor de autoridad para que nos levantemos y pongamos al enemigo debajo de nuestros pies. Ahí donde tú estás, levanta tus manos
En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, ruego por cada persona, Señor mío, que está en dolor, que está en aflicción, que puedan sentirse hurtados, que puedan sentirse que les faltan las fuerzas, inclusive hasta para llorar, que puedan estar en una situación que dicen, no puedo más. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Señor, que venga fortaleza de lo alto sobre sus vidas, Padre. Te ruego, Señor mío, que tú aumentes sus fuerzas como las del búfalo, que adiestres sus manos para la batalla, poderoso Dios, Señor mío. Hazlos más fuertes que sus enemigos. Entrega en el nombre de Jesús a cada uno de sus enemigos, Padre, por estrado de sus pies en el nombre de Jesús. Entrégale, Señor, la victoria sobre sus adversarios, sobre los que buscan sus males, poderoso Dios. Todo baldón que haya venido sobre tu vida, todo baldón es devuelto sobre sus enemigos. Todo baldón es devuelto sobre sus adversarios, sobre los que buscan tu mal, y la victoria de los hijos de Dios. La victoria de la iglesia de Jesucristo. Esa es la victoria, Padre Santo, porque tú la ganaste en la cruz del Calvario, Padre. Te bendecimos, Señor, y te honramos y te damos gloria. Bendito Padre Celestial.